por supuesto, en la ley bases le habíamos votado, porque era la herramienta que pidió el presidente, le habíamos votado los recursos para poder hacer frente a ese gasto. Le dimos, por ejemplo, el impuesto al tabaco, que el propio presidente, los diputados del presidente votaron junto con los del kirchnerismo para que no se aprobara ese impuesto al tabaco. Ahí se ve que no les preocupaba tanto, eran degenerados de los impuestos tabaqueros, digamos, degenerados del tabaco eran. La invitación. No, por favor. Muchas gracias por la invitación. Degenerado es meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. De eso no se vuelve. Mirá que los jubilados han sufrido un recorte muy grande en los últimos años. El presidente Milei empezó con 3 puntos del PBI menos de gasto previsional que Macri, porque esencialmente Alberto los mató. Pensá que el año pasado hubo 211% de inflación y solamente le dieron 110 a los jubilados, 100 puntos menos. Llega Milei y lo primero que hace es pretender suspender la fórmula, ¿te acordás en el primer proyecto de la ley bases? Finalmente introduce una fórmula nueva. Esta fórmula nueva reconoce que efectivamente hay que pagarle la inflación a los jubilados, le paga la de febrero en el mes de abril y paga ese 12,5%, ¿te acordás de la inflación de enero? Pero en enero la inflación fue 20%, faltaban 8 puntos para pagar. Todo el mundo lo sabe eso y todo el mundo, hasta la gente del PRO que votó con el gobierno también sabía que eso era así, tenía un proyecto para pagarlo en cuotas, había que pagarlo de alguna manera eso. Entonces nosotros simplemente lo que hicimos fue devolverle a los jubilados lo que le corresponde a los jubilados. Primero, por supuesto, en la ley bases le habíamos votado, porque era la herramienta que pidió el presidente, le habíamos votado los recursos para poder hacer frente a ese gasto. Le dimos, por ejemplo, el impuesto al tabaco, que el propio presidente, los diputados del presidente votaron junto con los del kirchnerismo para que no se aprobara ese impuesto al tabaco. Ahí se ve que no les preocupaba tanto, eran degenerados de los impuestos tabaqueros, digamos, degenerados del tabaco eran. Ahora, se ha formado una nueva pareja, ¿no? No, en absoluto. Máximo Kirchner y ustedes, el kirchnerismo y ustedes. Mira, yo te digo la verdad, ese tipo de planteo ridículo me hace acordar a mí, es como que yo diga que Milei es zurdo. Vamos. Nadie se lo podría tomar en serio, todo el mundo, por lo menos los que me conocen a mí saben que entré en la política para sacar al kirchnerismo, digamos, y conocen toda mi trayectoria siempre en el mismo lugar. Cuando vos votás, nosotros votamos primero en contra del proyecto kirchnerista. Había 5 proyectos el martes en el Congreso. Los 5 eran, la mayoría de esos proyectos, muy irresponsables desde el punto de vista fiscal. Tenían un gasto fiscal muy grande. El de la izquierda era Papá Noel, 14 puntos del PBI. Pero el kirchnerista eran los Reyes Magos. Viste que los Reyes siempre tienen un poco menos de plata. Eran los Reyes Magos, eran 2 puntos del PBI. Y nosotros votamos en contra, por lo tanto, del dictamen de los kirchneristas. Lo hicimos perder. El 0,4. Lo hicimos perder y metimos un proyecto que es 0,45. Pero antes le dimos los recursos. Esto es lo que quiero que quede claro. Fuimos muy responsables fiscalmente. Antes le dimos los recursos cuando aprobamos la ley bases. Después nos tocó tratar esta ley, derrotamos el dictamen kirchnerista y se trató el nuestro. Cuando se trató el nuestro, obviamente los kirchneristas habían quedado en una situación de debilidad. No podían votar en contra porque implicaba votar en contra del aumento para los jubilados. Entonces quedaron en la trampa esa. Nosotros jugamos bien la jugada, porque el dictamen nuestro era el último que se trataba. ¿Y el a la fuerza lo tenían que acompañar. ¿Y el 0,4?